Planteo la relación verdad-conocimiento por la constatación de la polarización de la vida social. Este es el punto de partida de la propuesta que aquí presento, una relación que llamo polarizada hoy en día en la sociedad, en el discurso, en la concepción del individuo, de las personas, entre verdad y conocimiento. Pareciera en primera instancia que son dos términos similares, idénticos o sinónimos. Sin embargo, creo que hay que hacer algunas precisiones al respecto. En esta relación polarizada, por un lado tenemos la verdad y por el otro, obviamente, el conocimiento. A su vez, de cada uno de estos polos se desprende una nueva polarización con otro concepto, otra concepción, otro término que voy a plantear enseguida. Si tomamos el polo de la verdad, tenemos que habría quienes poseen la verdad y quienes no la tienen. Y en todo caso, cuando creen que la tienen, pero si no se les reconoce, si no se las reconozco, afirmo su falsedad, es decir, establezco una relación entre verdad y falsedad. Por el otro lado, si tomamos el polo del conocimiento, tenemos que habría quienes tienen conocimientos y quienes no los tienen, que son los ignorantes o los que ignoran aquello que sé o que se sabe en general. Esta nueva polarización entonces se establece entre conocimiento e ignorancia. El problema surge cuando a estos términos se les carga una connotación moralizante, algo a lo que recurrimos ya normalmente como una actitud aprendida. Normalmente nos planteamos las preguntas: ¿qué es lo bueno, lo mejor, lo deseable? Y respecto de esta relación polarizada sería ser poseedores de la verdad y del conocimiento. ¿Qué es lo malo, lo peor, lo no deseable? En esta relación polarizada, insisto, sería estar en la falsedad y ser ignorantes. Contraponemos, curiosamente, como si fuera necesario, realidades que no necesitan ser contrapuestas. Es decir, en todo caso, la relación que se establece entre estas realidades, entre estos conceptos, es únicamente para explicarse o establecer un tipo de unión que no llega necesariamente a la contraposición. Sin embargo, creamos y creemos en los opuestos. Nos pasamos todo el tiempo creando oposiciones. Esto crea una forma muy particular de proceder en la estructura de nuestro pensamiento. Pensamos las cosas de una sola manera, de una manera determinada, porque así lo aprendimos, porque así hemos programado a nuestro cerebro. Y una vez que elaboramos una conclusión respecto de una situación en la cual normalmente establecemos una relación polarizante, consideramos que es verdad. Difícilmente podemos cambiar de opinión o nos atrevemos a cambiar de opinión. Podemos incluso desgarrar nuestra integridad por defender nuestra propia opinión. En un ámbito que tiene que ver y que nos ayuda a la comprensión de cómo funciona nuestra concepción de la realidad, la neurociencia nos da muchas herramientas al respecto. En primer lugar, nos ayuda a conocer cómo funciona el cerebro. Y en segundo lugar, que personalmente considero es uno de los grandes aportes de la neurociencia, es trabajar la elasticidad o la flexibilidad en la configuración de la red neuronal. En todo caso, como conclusión, hay que considerar que el cambio es posible, porque hoy sabemos que se pueden reconfigurar las conexiones neuronales o establecer nuevas para resolver el contacto con la realidad, de tal manera que podamos sobrevivir y adaptarnos al medio ambiente en el que vivimos,
que no necesariamente tiene que ser estableciendo todo el tiempo contraposiciones, oposiciones o relaciones polarizantes. Continúo en un intento de plantear los alcances de esta propuesta con una afirmación de María Milagros Rivera Garretas, que es una historiadora medieval española, y ella afirma lo siguiente: la vida no está hecha de antinomias, contrarios u opuestos. La vida está hecha y es una paradoja. La primera parte la entendemos fácilmente, es decir, esto de los contrarios o opuestos, entiéndase antinomias. Respecto de la segunda parte, la RAE, la Real Academia Española, dice que la paradoja es el hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Y rescató esta parte de aparentemente contrarios. Planteo las siguientes preguntas. ¿Cuántas contradicciones no hemos cuestionado? La mayoría. Es decir, normalmente concebimos una contradicción, una polarización como verdadera, como real. No la cuestionamos. Nos colocamos en todo caso en uno de los polos porque pensamos o llegamos a elaborar 3 o 4 conclusiones al respecto y afirmamos la validez de esa contraposición. ¿Qué es lo que nos permite superar o acortar la distancia entre los polos de las aparentes contradicciones? Las nuevas preguntas. En este sentido, las nuevas preguntas que podemos plantear respecto de cualquier relación polarizada provocan nuevas respuestas, es decir, nos ayudan en todo caso a crear nuevas conexiones neuronales, recrean nuestras relaciones interpersonales y en este sentido también intrapersonales, permiten el diálogo, el debate, la escucha y en última instancia la capacidad de hacernos cargo de nuestros actos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas relaciones polarizadas con las que convivimos cotidianamente y que pocas veces cuestionamos a fondo para descubrir que son contraposiciones u oposiciones creadas, que no necesariamente, insisto, la relación entre estas realidades o estos términos tiene que ser en este sentido de ser parte de una relación polarizante excluyente? Y comienzo por las contraposiciones más actuales que están hoy por hoy en la mesa del debate. Por ejemplo, en el ámbito ecológico-ambiental, el uso del plástico. Hay afirmaciones que dicen que el plástico es el real problema de la contaminación o la degradación medioambiental. Hay quienes dicen que no. Por ejemplo, también en este ámbito el calentamiento global. Hay quienes lo afirman, hay quienes lo niegan. Y entonces nos enteramos cómo hay una discusión contrapuesta en este sentido, ¿no? En estos dos ejemplos, el uso del plástico y el calentamiento global, por mencionar algunos ejemplos de contraposiciones en el ámbito ecológico-ambiental. Otro ámbito es el ámbito médico y de la industria farmacéutica, no pocas veces controversial desde muchos puntos de vista. Aquí, por ejemplo, retomo el caso del TDA, que es el trastorno por déficit de atención, sobre todo muy presente y diagnosticado en niños y jóvenes.
La pregunta sería, ¿es real? ¿Es auténtico o se inventó su diagnóstico? Hay quienes afirman que efectivamente existe el trastorno como tal, con un diagnóstico evidente y comprobable, y hay quienes dicen que bueno, esos elementos o síntomas del TDA en realidad no son exclusivos de algo como este trastorno, sino que más bien es un invento farmacéutico a fin de vender justo los productos, los medicamentos que ayudarían a un control o manejo más equilibrado de este trastorno en niños y jóvenes. Otro tema en este ámbito médico y de la industria farmacéutica es el uso de los vapor o cigarros electrónicos. La pregunta es, o la contraposición se establece en tanto que si son dañinos o no son dañinos para la salud. Cuando empezaron a ser populares se plantearon como no dañinos, como una opción para dejar de fumar. Esto logró tal moda y aceptación, sobre todo entre los jóvenes, que tuvo un boom económico, publicitario, de marketing, y hoy sabemos, por lo que se afirma también, que sí son dañinos y que incluso en realidad son más dañinos que un cigarro de tabaco y que en última instancia no ayuda en absoluto a dejar de fumar. La contraposición está allí planteada. En el ámbito legal, por ejemplo, legalizar o no la marihuana, un debate hoy por hoy no menos importante si consideramos los alcances o las limitaciones, además de un sistema legal poco confiable. Legalizar o no el aborto en este mismo sentido. Hay quienes optan o quienes favorecen la legalización del aborto, hay quienes no. La contraposición de estas realidades, de estas situaciones, está aquí puesta sobre la mesa también. En el ámbito religioso, por ejemplo, si soy católico, ¿puedo o no integrar elementos o prácticas de otras religiones? O sí. Habría quienes dirán que no, habrá quienes dirán que sí, que la experiencia religiosa va mucho más allá de meras prácticas religiosas y que en este sentido pueden integrarse o incluirse algunas de otras religiones. Otro tema, otro ámbito en este campo religioso es el de las diferentes teologías, cuyas propuestas muchas veces resultan aparentemente contrarias, contrapuestas. ¿En realidad lo son? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el punto de partida de las diferentes teologías? ¿Hay puntos de unión? ¿Cuáles son esos puntos de unión? ¿Cuáles son los temas centrales de la reflexión teológica que pudiera salvar las contraposiciones excluyentes de las diferentes teologías? Por ejemplo, la relación y diferencia entre religiones de Occidente y de Oriente. La discusión también de los alcances no solo religiosos, sino políticos y sociales del monoteísmo o del politeísmo. Temas que incluso, como digo, son contraposiciones que no cuestionamos porque así las aprendimos, porque así nos las enseñaron, pero que en realidad, insisto, son contraposiciones u oposiciones aparentemente contrarias a la lógica y que sin embargo me parece que no lo son. En el ámbito académico intelectual tenemos el mismo ejemplo, por ejemplo, de las corrientes filosóficas o psicológicas o sociales. Las corrientes filosóficas, por ejemplo, explican toda la realidad o solo una parte. Lo mismo la psicología. Cualquier rama de la psicología basta para explicar la conducta humana, la psique humana, las teorías sociales también del individuo, de la construcción de una sociedad, del sentido de pertenencia. ¿Son excluyentes una teoría de la otra?
En el ámbito político-social, por ejemplo, los partidos políticos de derecha o de izquierda, ¿son realmente opuestos? El ejercicio de los derechos individuales respecto de los derechos colectivos del bien común o respecto del bien común, ¿son contrapuestos en realidad? ¿O cuál es el punto de unión? ¿Cuál es ese elemento que va a salvar la relación incluyente de ambos tipos de derechos? Las diferentes propuestas de feminismo igualmente, ¿no? Entre los feminismos mismos y de los feminismos frente a posturas no feministas. Hay un debate hoy por hoy igualmente actual y que muchas veces nos presentan las posturas como contrapuestas, irreconciliables, vaya. En el ámbito psicológico, insisto y retomo esta parte porque no solo son las corrientes psicológicas entre sí, sino lo que hoy está muy de moda, que es el coaching. Incluso dentro de esta propuesta de coaching hay diferentes tipos de coaching, ¿no? Diferentes posturas. Y entonces hay quienes descalifican un tipo de coaching e incluso invalidan, digamos, los alcances y la validez del coaching como práctica de desarrollo personal o de desarrollo integral, ¿no? de la persona y de sus potencialidades. Y en este ámbito, en este campo de la psicología, también el tema de la felicidad. Un tema por hoy no poco controversial, si lo vemos no solo desde el aspecto psicológico, sino también desde el aspecto religioso. Entonces aquí no solo es un tema o una contraposición o oposición dentro de un ámbito mismo, como puede ser el de la psicología, sino también la contraposición u oposición que resulta de diferentes ámbitos al tratar de un mismo tema. Si de suyo un tema puede ser ya controversial en un ámbito solo, en tanto se establece la relación con otros ámbitos, esa contraposición u polarización resulta mucho más radical. ¿En realidad lo son o no lo son? ¿En qué sentido sí y en qué sentido no lo son? En el ámbito de la vida personal, el tipo de vocación, el estado civil. Y ya para ir concluyendo esta lista, en el ámbito familiar, ¿cómo planificar a la familia? ¿La familia se planifica o no se planifica? ¿Cómo se ejerce la paternidad y la maternidad? ¿Cómo ser mejores padres? ¿Cómo educar a los hijos? Vamos a encontrar muchas propuestas, reflexiones, metodologías, prácticas, sugerencias, consejos, talleres, cursos que nos van a sugerir cómo ser mejores padres, cómo ser mejores madres. Y si los analizamos por separado, muchas veces podemos darnos cuenta que proponen cosas aparentemente irreconciliables, o que si yo opto por una y excluyo la otra, en realidad me estoy quedando falto de una propuesta que me ayudaría a complementar mi experiencia de paternidad o de maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto se establece en tanto que una postura excluye a la otra. En realidad, las posturas son excluyentes, cualquier ámbito que sea, cualquier tema que sea, o de qué estamos hablando. Y aquí conecto con el ámbito educativo escolarizado, por ejemplo, la relación entre escuela y familia respecto de la educación de los hijos. ¿Qué toca a la escuela y qué toca a la familia? Si estamos hablando de un mismo sujeto, de la formación, en este caso el alumno o la alumna, ¿qué toca a la familia, padre, madre, como sea que esté constituida la familia, y qué toca a la escuela? Entonces, estas relaciones que
las vivimos en lo cotidiano, muchas veces nos acercamos a ellas o las analizamos desde esta perspectiva de polarización excluyente. Por eso, retomo la idea de aparentemente contrarios que nos propone la RAE en la explicación de lo que es una paradoja. Porque en esta aparente contrariedad es donde se abre la posibilidad de acercamiento de los polos, de las realidades contrapuestas, de los temas que se contraponen y que no cuestionamos. En esta aparente contrariedad, repito, es donde se abre la posibilidad de acercamiento entre los polos de esta relación y de cualquier relación que podamos identificar. Cabe decir que una apariencia no es del todo real. De aquí que la contrariedad posibilita el diálogo, el acercamiento, la escucha, el cuestionamiento, incluso la duda. Dudar de lo que creemos nos permite avanzar en la conformación de nuestro propio pensamiento. Quien tiene miedo de dudar, y esto es algo que en tanto la psique humana pone sobre la mesa, digamos, personal del análisis, de la introspección, quien tiene miedo de dudar de lo que cree, no está realmente convencido de eso en lo que cree. Me explico, a propósito del ámbito de la fe, por ejemplo. Si como cristiano católico estoy convencido realmente de que mi fe es auténtica, de que es la que a mí me permite desarrollarme en lo humano y espiritual, y desde esta fe vivir la esencia de la enseñanza de Jesucristo, dudar o cuestionar algunas de las formas o prácticas de la manera en que vivo esta misma fe, me llevaría a confirmar mi opción, porque la duda me ayuda precisamente eso, a confirmar eso que creo, o en todo caso a replanteármelo. Y si no logro confirmar que mi práctica de vida es auténtica, cabe la posibilidad de corregir mi conducta, mis certezas, sin dejar de ser cristiano, por supuesto. Aclaro, y esto hay que guardarlo en la conciencia, porque es uno de los elementos centrales que estoy proponiendo. Que yo logre confirmar mi fe no significa en absoluto que sea la única válida. Es decir, en esta polarización con otros tipos de fe, estoy franqueando, estoy reduciendo, estoy acercándome a otros tipos de fe y de experiencias religiosas. Es decir, estoy debilitando esa contraposición excluyente para permitir un acercamiento incluyente que permite el diálogo, la comprensión, la escucha, etc. Ejemplos de dudas de fe en la Biblia los hay y muchos. Y todos ellos se siguen de una confirmación de esa misma fe. Que yo tome conciencia que mi fe no es la única válida me abre al diálogo, a la escucha, al respeto y a la admiración de los demás y de las demás experiencias de fe también. No se trata, entonces, de poseer la verdad, sino de lograr conocer. Podríamos preguntarnos, ¿qué conozco de mí, del mundo, de la vida, de los demás, de Dios? ¿Cuál es mi experiencia de vida en estos ámbitos, con estas personas, en estas situaciones determinadas? En el ámbito pedagógico y educativo, cualquiera que sea el enfoque que se trabaje, el método o la filosofía educativa, hablamos los docentes de construir el conocimiento, de descubrirlo, de conformarlo. Nunca hablamos de la verdad como finalidad de la enseñanza-aprendizaje. Es decir,
cualquiera que sea el enfoque o el método pedagógico que utilicemos, no hablamos ni nos creemos poseedores de la verdad absoluta de un solo método, o consideramos que lo que estamos trabajando con el alumno es que construya y sea poseedor de la verdad. De la verdad, no. Del conocimiento, sí. Y ese conocimiento se construye, se descubre, se conforma. Cuando nos creemos poseedores de la verdad, caemos en un dogmatismo incuestionable y excluyente. Corremos el riesgo de radicalizar nuestra opinión y nos colocamos en un polo cualquiera de los binomios que mencionamos anteriormente. No se trata, insisto, en todo caso y en conclusión, de quién posee la verdad, sino que conoce a partir de sus experiencias de vida, las cuales se pueden compartir los unos a los otros, más allá de las barreras de toda exclusión que resulta inherente a una relación polarizante, cualquiera que sea los términos o los conceptos o las realidades de la contraposición que consideremos. El diálogo, el acercamiento nos enriquece tanto individual como socialmente. De aquí que todo conocimiento expresa una experiencia de vida. Así, lo que yo conozco lo puedo compartir con los demás. Y lo que yo no conozco, porque no lo he experimentado, alguien más me lo puede compartir. A manera de intercambio existencial de la vida misma. Por ello, afirmo que la experiencia de lo humano, mi experiencia de lo humano, completa la experiencia de lo humano de alguien más. Y la experiencia de lo humano del otro, de los otros, complementa mi propia experiencia de lo humano. En una dinámica que fluye de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. Finalmente, creo que una de las tareas pendientes que tenemos justo es transitar de la idea de que somos poseedores de la verdad, como si fuera única y excluyente, hacia el compartir el conocimiento que cada uno logra en tanto experiencia de vida. De aquí que la propuesta que acabo de presentar sea precisamente de la verdad al conocimiento, la completud de la experiencia humana. Gracias por escuchar. Nos encontramos en la próxima. Bye bye.